¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis hermanas? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de que los vean este video. Yo soy Meniel y en esta ocasión quiero hablar o quiero explicar el por qué las religiones y las iglesias no tienen razón de ser, no deberían de existir. Pero antes de empezar, primero que nada, creo que es importante dejar muy en claro que el propósito de estos videos no es atacar, no es estar en contra de ninguna religión, de ninguna iglesia, ni nada por el estilo. Yo más bien creo que todos son libres de creer lo que quieran creer. O si no quieren creer en nada, perfecto, también está muy bien. El único propósito es decir la verdad, las cosas tal y como deben de ser. Y obviamente aquí, como ya ustedes lo saben, en quien yo me inspiro es única y exclusivamente en Jesús. Trato de interpretar su vida, su obra, qué es lo que realmente Jesús vino a hacer a este mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente en toda la vida que se tiene documentada de Jesús, se deja muy en claro que su propósito jamás fue ni crear iglesias, ni crear religiones, ni crear adoración. Como tal, él jamás pidió que lo adoraran. Él jamás dijo que necesitaba adoración. Entonces, aquí lamentablemente, el problema que tenemos es que las iglesias y las religiones buscan manipular, así con sus palabras, tal cual, manipular a todos los siervos con la fe. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Pues simplemente poder tener esos privilegios, ese poder y poder tener dinero suficiente para poder seguir alimentando esos privilegios. Como ya lo habíamos comentado en un video anterior. Es increíble cómo se ha tergiversado toda la ideología que Jesús vino a dejar a este mundo. Y de ahí se agarraron las iglesias, los sacerdotes, el papa, todo lo que rodea a las religiones y a la iglesia, se han agarrado de ahí para poder decirle a la gente que necesitan dar dinero, que necesitan estar en las iglesias, que las iglesias son importantes. Se han agarrado de ahí para decirle a la gente que realmente no hay otra forma de vivir o de estar bien si no es a través de rezarle a Jesús, de rezarle a Dios, de rezarle a los santos. Y nada más equivocado que eso. Porque lamentablemente todo esto nació derivado de que la iglesia y la religión o las religiones, para poder seguir gozando de esos privilegios, y que todos los podemos ver, de seguir gozando de esos privilegios, necesitan sí o sí manipular a la gente, manipular a todos los siervos a través de la fe. Y sí, lucrando a través de la fe. Y digo lucrando porque realmente el pedirle dinero a la gente simplemente es para tener un beneficio económico, con el beneficio económico con el cual pueden seguir pagándose todos los lujos con los que viven. Y creo que nadie me va a dejar mentir. Todo lo que es, en este caso, la religión más conocida, la más famosa, es la católica. Y todos sabemos cómo viven en el Vaticano. Todos sabemos cómo se viste el Papa, todos los lujos de los que está rodeado el Papa. Y tienen oro a más no poder. Entonces, obviamente, la iglesia necesita servirse de algún motivo, de alguna forma, para poder seguir teniendo todos esos privilegios. Entonces, lucran con la fe, porque la religión no debería de existir, y voy a explicar por qué. Ya habíamos comentado entonces en un video anterior que Jesús, su vida y obra, no fue venir a crear religiones ni a crear iglesias.
Jamás fue su intención. Entonces, ¿cuál era su propósito real? Simplemente venir al mundo a enseñarnos cómo debemos de vivir, cuál es la manera correcta de vivir la vida. Y esa manera es aprender a amarnos a nosotros mismos, y de esa manera en la que logremos amarnos a nosotros mismos, amar a las demás personas. Esa es la única manera de vivir en sociedad, de vivir bien. Y esto conlleva directamente a poder alcanzar la felicidad real. Ese fue su propósito, enseñarnos eso, enseñarnos que esa es la manera correcta en la que debemos de vivir. No hubo ningún otro propósito. Y si ese hubiera sido, creo que hubiesen sido muy, muy claros en las escrituras de la Biblia que Jesús buscaba crear una iglesia. Pero también es muy obvio y muy lógico pensar que si hubiese querido crear una iglesia, él mismo lo hubiera formado. Y no hubiese importado el hecho de que lo iban a crucificar o no. Él hubiese podido formar su iglesia, hacerla crecer, porque como se los había comentado en el video anterior, si realmente ese hubiese sido su propósito, hubiese sido muy fácil, haciendo milagros por doquier, por todos lados. Y díganme acaso, ¿quién no hubiese formado parte de una religión en donde ven que la persona a la que van a adorar realiza milagros fácilmente, haciendo milagros a cada rato y a diestra y siniestra? ¿Quién no hubiera formado parte de esa iglesia? ¿Quién no hubiese creído de manera directa en que ese era su propósito? Entonces él mismo la hubiera creado, independientemente de que al haberla creado, tal vez sí, hubiesen ido por él y lo hubieran llevado a crucificar de la misma manera, pero él mismo ya hubiese creado su propia iglesia y no lo hizo porque ese no era el propósito. Jamás dijo que quería adoración, jamás dijo que el propósito de su vida en este mundo fue crear un ideal de Dios a quien pudiésemos ir a rezarle, a quien pudiésemos ir a pedirle milagros. Mucho menos dijo que después de él iban a venir personas a quienes nosotros, los mismos humanos, íbamos a santificar. Jamás dijo que teníamos que rezarle. Por el contrario, dijo que no adoráramos imágenes y que no adoráramos iglesias. Y suena muy coherente en la idea y la visión en la que solamente vino a dejarnos el mensaje de cómo debemos aprender a vivir. Suena completamente coherente el hecho de que él no quería iglesias, no quería religiones. Pero, sin embargo, la iglesia y las religiones, cualquiera en el mundo, los sacerdotes que están a cargo se han empeñado en buscar la manera de manipular a todos los fieles a través de la fe. Y se nos ha dicho que existía un infierno precisamente para poder manipular y decir que tenemos que vivir dentro de 10 mandamientos, dentro de esos 10 mandamientos que Jesús perfectamente resumió. 10 mandamientos que se resumen de una manera tan fácil y tan sencilla y que Jesús lo pudo hacer y las resumió en un dicho muy, muy sencillo, pero con toda la fuerza, con todo el poder necesario. Y él dijo: ámense a ustedes mismos y de esa manera amen a todos los demás, amen a todos sus semejantes.
Y sus palabras literales fue, amaos como yo os he amado. Esas fueron sus palabras. Y ahí se resume completamente todos los 10 mandamientos que existían antes de que Él llegara. Esos 10 mandamientos se resumen ahí, porque simplemente en el amor se resumen los 10 mandamientos. Si te amas a ti mismo y de esa manera amas a los demás, no le vas a mentir a alguien que amas, no vas a robar a alguien que amas, no vas a buscar fornicar simplemente con alguien que amas, no vas a matar a alguien que amas. En esa sencilla frase nos dejó muy explícito el cumplimiento de esos 10 mandamientos. Nada más para que vean el poder, la mentalidad, la conciencia que tenía Jesús. Por eso es que, teniendo toda esa sabiduría, Él nunca buscó formar ningún tipo de iglesia donde básicamente se lucra y se buscan beneficios a cambio de pasar la palabra, pero una palabra que está malinterpretada y que ha sido tergiversada. Entonces, si este mensaje de Jesús se hubiese interpretado de la manera correcta, no había necesidad de crear a un papa, ni crear una religión, ni una iglesia. Simplemente, cuando la gente aprendiera, entendiera y pusiera en práctica esa enseñanza que nos dejó, si todos hubiésemos aprendido que lo único importante en esta vida y para lo que venimos a este mundo, para lo que nacemos, es para aprender a amarnos a nosotros mismos, tal y como somos, y de esa misma manera aprender a amar a los demás. Si lo hubiésemos entendido, porque ese era el propósito, simplemente las iglesias no tendrían por qué existir. Porque todos entenderíamos que viviendo bien, que viviendo tranquilos con nosotros mismos, no necesitamos iglesias. Esta información o este conocimiento, esta sabiduría, se iría pasando de generación en generación. Iría de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente. Entonces, no habría necesidad de una iglesia que tuviese que enseñarnos nada de la palabra ni de Jesús, ni de todo lo que viene en el Antiguo Testamento. Tampoco habría motivos para crear una religión, porque como ya lo dije, sería una información, un conocimiento que se va pasando generación tras generación. ¿Y cuál es la mejor manera de pasar una información o un legado? Simplemente con las acciones, con el ejemplo. Si se hubiese entendido desde hace 2000 años para acá, todas las personas hubiesen empezado a amarse a sí mismas y amar a todas las demás personas. Y con el ejemplo, todas las demás personas hubiesen hecho lo mismo. Y eso se lo hubieran pasado a sus nietos, a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, y constantemente hasta el día de hoy. Y el día de hoy, todos actuaríamos de la misma manera, amándonos entre todos. Entonces, no habría necesidad de formar una iglesia ni de formar una religión. Ahora, hay que tomar en cuenta que las religiones, como ya se los dije, han tergiversado toda la información para que les beneficie a ellos. Digo, vaya, solamente hay que tomar en cuenta lo que pasó en la Edad Media, cuando la Santa Inquisición usó la palabra de Jesús para crear los asesinatos más crueles, para crear todo un entramado que solamente les beneficiaba a ellos mismos, a la iglesia, a la religión. Entonces es mentira
Sí, es mentira que realmente los santos, a los que nosotros mismos hemos santificado, porque han sido hombres que se han colgado el título de papa, han sido hombres sencillamente que han santificado a todos los santos. Entonces, ¿es mentira que los santos puedan cumplir milagros? Sí, es mentira. Lamentablemente, esa es una de las mentiras más grandes que lamentablemente la mayoría de los fieles hemos creído o que llegamos a creer en algún momento. Pero esto viene derivado porque realmente los fieles, los siervos, carecen de esa información. No quiero decir que esta información esté en los libros, en una Biblia, pero realmente es que nos falta mucho la parte en la que aprendemos a interpretar, lamentablemente. Y de ahí es donde se han aprovechado las iglesias y las religiones para meter todas las mentiras que solamente les benefician, para poder tener los privilegios que hoy tienen y que siempre han tenido, básicamente. Entonces, el punto de este video es decir la verdad acerca de que realmente las religiones, de que las iglesias solamente están buscando manipular a todos sus siervos a través de la fe. ¿Para qué? Para seguir gozando de esos beneficios de los que hoy gozan, económicos y de poder. Entonces, en nosotros queda el empezar ahora sí a racionalizar, a pensar, a razonar toda esa información que nos han estado vendiendo y ponerla en tela de juicio y darnos cuenta que realmente Jesús jamás buscó eso. Jesús jamás intentó, porque como ya lo dije, Jesús realmente lo hubiera expresado y hubiese sido muy enfático en eso, muy específico en eso. Si él hubiese querido crear religiones e iglesias, él lo hubiera dicho constantemente, a cada rato y en cada sermón. Hubiese dicho que lo importante es crear una iglesia o que lo importante es tener una religión. Si hubiese sido tan importante para él, lo hubiese plasmado en cada uno de sus sermones. Lo hubiese dicho y jamás lo dijo. Jamás lo dijo. Y ahorita podemos tomar en cuenta el único caso en el que, según se dice que a Pedro le dijo que él sería la piedra en donde se crearía o se sustentaría la religión o su iglesia. Pero eso es falso completamente. Realmente, si ponemos énfasis y ponemos atención en toda su vida, es ilógico pensar que ese era su propósito o que eso quería. Como ya lo dije, él hubiese creado su propia religión. Él hubiese sido el primer papa. Y él hubiese sido la persona encargada de decir cómo se debe de llevar a cabo la iglesia. Que sí hay que seguir los 10 mandamientos, que ya dije que él lo dejó muy claro en una sola frase, que si existían sacramentos o que deberían de existir sacramentos, eso lo inventó la iglesia para beneficio propio, porque de esa manera puede cobrar por cada servicio, por el bautismo, por la confirmación, por la primera comunión, por las bodas, por ir a ungir personas antes de morir. O sea, eso lo inventó la iglesia únicamente para poder sacar beneficio económico. Si realmente la iglesia fuese como debe de ser o como tenía que haber sido, todo ese tipo de situaciones o de servicios deberían ser gratuitos. Porque hay que tomar en cuenta
Jesús tampoco jamás buscó el dinero. Jesús jamás buscó hacerse de riquezas, de cosas materiales. Él hubiese dicho, la iglesia se tiene que hacer de esta manera. Y yo no me imagino, honestamente, no me imagino a Jesús en una iglesia dando misa, dando un sermón y pidiéndole dinero a las personas que van a escucharlo. Yo no me lo imagino. Yo no me imagino a Jesús pidiendo dinero para curar enfermos, para dar un consejo. Yo no veo a Jesús cobrando para nada. Y tampoco veo a Jesús creando un sacramento, diciendo que es necesario sí o sí que se tengan que casar. Y tampoco me imagino a Jesús diciéndole a las personas, la única manera de casarse es frente a mí. Y eso les va a costar dinero. Yo no me lo imagino realmente. No me imagino a Jesús diciéndole a los niños, tienen que tener una comunión conmigo. Para eso tienen que estudiar. Y aparte, cuando vengan a tener esa comunión conmigo, me tienen que pagar dinero para que podamos tener esa comunión. Yo no me lo imagino. Entonces las iglesias lo único que han buscado es sacar beneficios para poder sostener privilegios. Yo no me imagino a Jesús creando una religión o una iglesia y diciendo, así es como se tiene que hacer una religión. Porque antes de que Él llegara a este mundo, ya existían religiones. Para Él hubiese sido muy fácil crear su propia religión. Y no lo hizo, porque no era el propósito. Y aquí no tiene nada que ver el hecho de que lo hayan crucificado y que por eso ya no pudo. No, Él lo pudo haber hecho desde el primer momento en que empezó a predicar y en el primer momento en el que empezó a realizar milagros, que fueron muy pocos y que la mayoría no fueron vistosos, porque tampoco ese era su propósito, mostrarle al mundo que Él podía hacer milagros para que lo adoraran. Jamás. Entonces, toda la iglesia está basada en mentiras. Lamentablemente está basada en mentiras. Solamente buscan privilegios. Y si de verdad un papa quisiera hacer las cosas como se debe de, el papa saldría del Vaticano sin ningún solo peso y se iría a caminar por el mundo, predicando la palabra de Jesús sin buscar ningún tipo de privilegio, tal y como lo hizo Jesús. Porque se supone, hasta donde yo tengo entendido, que el Papa es quien representa a Jesús. La manera de representar a Jesús es hacer lo que Él hacía. Sin dinero, sin lujos, sin poder. Simplemente caminando por todos los pueblos, predicando su palabra. Nada más. Eso es lo que debería de hacer un papa. Eso es lo que debería de hacer un líder de religiones. Pero solamente dense cuenta, en todas las religiones actuales, en la que ustedes quieran, y en todas las iglesias que ustedes quieran, las personas que lideran siempre están llenas de lujos, siempre están llenas de dinero, y tienen poder, y buscan solamente seguir manipulando para seguir manteniendo sus privilegios. Entonces realmente todas las iglesias de todas las religiones están levantadas a base de mentiras. No hay otro propósito ahí. No están hablando con la verdad. Y si hablaran con la verdad, el mensaje más poderoso sería: ámense a ustedes mismos. Y de esa manera, amen a los demás. Nada más. No hay nada más importante. No pedirían dinero. No crearían ni santos,
ni dirían que hay que rezarle a los santos, no hubiesen creado todos estos servicios, porque realmente son servicios. Cuando uno debe de pagar dinero para que otra persona haga algo, eso ya es un servicio. Entonces no son sacramentos, son servicios. Jesús jamás cobraría por hacer algo así. Jesús no tendría motivos y razones para cobrar dinero por algo así, porque Él sabe perfectamente bien que el dinero, en primer lugar, ni siquiera tuvo que haber existido. El dinero se inventó, lamentablemente, por gente que quería tener estatus, por gente que quería sacar beneficio de alguna manera. Y sí, lo sabemos. Esto salió del beneficio de la sal, se pagaban salarios, y esto era precisamente para dar una ofrenda, para dar algún servicio, a cambio de un beneficio. Esto se transformó en dinero, y lamentablemente sabemos lo que el dinero le hace a las personas. Las corrompe completamente. Entonces, hay que ponerle ya un énfasis real a la ideología que Jesús vino a dejar a este mundo, el conocimiento y la sabiduría que nos vino a enseñar, porque ese fue el propósito. Los santos no hay que venerarlos, no hay por qué. Esa fue una idea de la iglesia. No hay por qué cumplir sacramentos, porque esos son servicios y los creó la iglesia. No hay por qué crear iglesias, porque todos sabemos que si existe un Dios, ese Dios está en nosotros mismos. Y no hay por qué ir a venerar a ningún tipo de imagen, ni estatuas, ni estampas. No hay razón. Todo eso está basado en mentiras. Y como lo dije al principio de este video, el propósito no es estar en contra de lo que tú creas. El propósito de este video no es atacar tu creencia ni tu religión. El propósito es que sepas la verdad. El propósito es que empieces a ser crítico de la misma iglesia. El propósito es que si quieres leer una Biblia, adelante, pero realmente hazlo siendo crítico, razonando, interpretando. Todo el conocimiento, toda la sabiduría, interprétala. Y empieza a darte cuenta que mucho de lo que la iglesia nos ha venido diciendo, que las religiones nos han venido diciendo, son mentiras acomodadas para poder sacar un beneficio. Y la mayor parte de los beneficios que sacan son económicos. Entonces a la iglesia le conviene seguir manipulando a todos los fieles a través de la fe para no perder esos beneficios, esos lujos, esos privilegios y esas comodidades. Cualquier persona que diga que es representante de Jesús tendría que actuar como Él. Perdón. Tendría que actuar como Él. De la misma manera. Porque cuando se hacen las cosas, se hacen bien. Yo no dudo que la misma gente le proporcione la comida, el asilo, el alojamiento a una persona que llega hablando de amor, como Jesús lo hizo. Entonces, empecemos a pensar y a razonar, a ser analíticos, a ser críticos. Porque tú le estás rezando a muchos santos en vano, sí. Tú le estás rezando a un Jesús que nunca pidió ser venerado, que nunca pidió que le rezaras.
también es en vano. Le estás dando tu dinero a un sacerdote y a una iglesia que no tendría por qué haber existido. Piénsalo. Lo único que debes de hacer, lo único que nos dejó Jesús como aprendizaje, es aprender a amarte a ti mismo y de esa manera amar a todos los demás y a todo lo que te rodea, en general, todo. Hay que aprender a ver lo hermoso que hay en nosotros mismos y eso explotarlo, eso hacerlo florecer. Y hay que aprender a ver lo hermoso que hay en cada una de las personas y ver lo hermoso que hay en todos lados, en los animales, en las plantas, en todo lo que nos rodea. Hay que empezar a ser críticos. Entonces ahora ya sabes que las iglesias y las religiones están basadas en mentiras. ¿Por qué? Porque necesitan sacar beneficios, manipulando a todos sus siervos a través de la fe. Y créeme, si todos aprendemos que esos 10 mandamientos están resumidos en amarnos a nosotros mismos y amar a todos los demás, y lo empezamos a practicar, no hay necesidad de tener iglesias ni religiones que tengan que venir a explicarnos las cosas a su modo y a cómo les beneficia. Te lo dejo ahí, sobre la mesa. Si lo quieres pensar, excelente. Si tienes oídos, escucha. Si no es por el momento, me despido. Y espero que realmente le pongas atención a estas palabras. Porque estas palabras solamente vienen inspiradas, son inspiradas en la forma de actuar y de vivir de Jesús. Sin más por el momento, me despido. Y hasta la próxima.